Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paula Navarro y en este video vamos a hablar de la fosforilación oxidativa. Bueno, para empezar a hablar sobre este tema tenemos que saber su significado. Bueno, la fosforilación oxidativa es un proceso metabólico en el que se aprovecha la energía para producir lo que es el ATP. Bueno, la fosforilación oxidativa se conforma de dos componentes estrechamente relacionados, la cadena de transporte de electrones y la quimiosmosis. Bueno, en esta cadena de transporte de electrones, los electrones se transportan de una molécula a otra. Y para llegar a la fosforilación oxidativa, primero tenemos que hablar de una cadena, y esta cadena se le conoce como cadena liberadora de electrones. Bueno, vamos a hablar de lo que consta esta cadena. Bueno, se lleva a cabo en la membrana interna de la mitocondria, que vamos a hablar más adelante sobre este tema. Está entrelazado, bueno, tiene 5 eslabones, fases o complejos, como yo los puse de este lado, que están entrelazados entre sí. Paso desplazamiento de un lado a otro y cede electrones a todos los eslabones o complejos de la cadena. Y bueno, se preguntarán de dónde viene lo que es la cadena de electrones. Bueno, antes de este proceso se produjo lo que es el ciclo de Krebs. En este ciclo de Krebs obtenemos moléculas, lo que es un ATP, 3 NADH y un FADH. Esto claramente por cada ciclo de Krebs. Y después del ciclo de Krebs va a pasar algo que la cadena de transporte de electrones, ya que el NADH y el FADH necesitan convertirse en ATP. Bueno, van a la cadena y sufren lo que es la transformación para que se produzca el ATP que necesitamos. Bueno, este proceso de fosforilación oxidativa ocurre en la mitocondria. La mitocondria posee diversas características, entre ellas está, bueno, que tiene dos membranas, está la membrana externa y la membrana interna. La membrana externa es permeable y la membrana es impermeable, que es rica en proteínas y solo permite pasar lo que sus proteínas transportadoras permiten. Está el espacio intermembranoso y está la matriz mitocondrial, que aquí se produce lo que es el ciclo de Krebs. Bueno, enseguida seguimos hablando de lo que es la mitocondria. Seguimos con la fosforilación oxidativa, vamos a separar estos conceptos. Y bueno, ¿por qué es importante el primer concepto comprender de lo que es la fosforilación? Bueno, porque un ATP, al perder un grupo fosfato y convertirse en ADP, puede ir a la membrana mitocondrial, que es el espacio intermembranoso, para recuperar su grupo fosfato que perdió o donó para volverse a convertir en ATP, si seguir con el ciclo, claro. Después seguimos con el concepto de oxidativa, que se oxidan los principales acarreadores de protones, NADH más FADH2, para que liberen el hidrógeno en el espacio intermembranoso. Y bueno, ¿de qué consta la fosforilación oxidativa? Consta de 5 fases o complejos unidos a una cadena, y esta cadena se le conoce como cadena liberadora de electrones. En la fase 1 el NADH más deshidrogenasa. En la fase 2, coenzimas Q, ubiquinonona, citocromo C, citocromo oxidasa y ATP sintanasa, que esto lo digo así de manera rápida, pero a continuación lo vamos a explicar y ver con dibujos. El primer paso en esta cadena es el complejo 1, llamado NADH deshidrogenasa. Bueno, se toma un átomo de hidrógeno con 2 electrones y un protón de la matriz de la mitocondria, que sería este. Después los transfiere a lo que es la ubiquinona, pasan de este lado, listo, y la energía que se libera en ella, en esta transferencia, servirá para que el complejo 1 tome 4 protones
de la matriz y los transporte, al espacio intermembranoso, que sería acá arribita. Bueno, y seguimos con el complejo número 2, succinato de deshidrogenasa. Este complejo toma el FADH y lo que hace este mismo complejo le quita 2 átomos de hidrógeno y los transporta a la molécula de ubiquinona. Estos serían estos dos. Y al quitarle esto, inmediatamente FADH se convierte en FAD. Y bueno, la función del complejo 1 y 2 es que, es la transferencia de electrones a las moléculas de ubiquinona. Después seguimos con el complejo 3, que se llama ubiquinona citocroma C oxidorreductasa. Bueno, estos ubiquinonas son del complejo anterior, que fue el 2, pero la ubiquinona puede cargar solamente 2 electrones, pero el citocroma solamente 1. Bueno, el complejo 3 transfiere 2 electrones de ubiquinona a los 2 citocromas. Entonces, de esta manera se ven para cada uno, así. Y luego toma los protones de la ubiquinona y los mandará a lo que es el espacio intermembranoso. Es decir, los sube y ahí no termina. Además, hace subir otros 2 protones de la matriz. Y ese es el complejo 3. Después seguimos con el complejo 3, que se llama ubiquinona citocroma C oxidorreductasa. Bueno, estos ubiquinonas son del complejo anterior, que fue el 2, pero la ubiquinona puede cargar solamente 2 electrones, pero el citocroma solamente 1. Bueno, el complejo 3 transfiere 2 electrones de ubiquinona a los 2 citocromas. Entonces, de esta manera se ven para cada uno, así. Y luego toma los protones de la ubiquinona y los mandará a lo que es el espacio intermembranoso. Es decir, los sube y ahí no termina. Además, hace subir otros 2 protones de la matriz. Y ese es el complejo 3. Después seguimos con el complejo número 4, citocroma oxidasa. Bueno, el complejo 4 se llama, como lo mencioné, citocroma oxidasa y se encarga del paso final de la cadena de transporte de electrones, que es pasar los electrones al oxígeno. Bueno, el complejo 4 toma una molécula de oxígeno y 4 citocromosomas C, cada uno con su respectivo electrón, y 8 protones de la matriz, que serían estos. 4 de los protones junto con 4 electrones de los citocromos los va a usar para juntarlos con el oxígeno y formar lo que son 2 moléculas de agua, que serían estas 2. Y bueno, ya por último suben 4 protones en el espacio intermembranoso. Bueno, y por último está el complejo B, que es ATP sintasa. Bueno, los protones irán pasando desde el espacio intermembranoso hacia la matriz a través de la ATP sintasa. Y por ejemplo, por cada 4 protones que pasen por aquí, se genera una molécula de ATP. Bueno, para entender mejor la fosforilación oxidativa, consideremos al espacio intermembranoso de lo que es la mitocondria, como una cadena de 5 eslabones o complejos o fases, como lo quieran llamar, donde en cada eslabón el NADH en estado reducido pasará a un estado oxidado, que es NAD, con la liberación de su hidrógeno.
Los eslabones complejos o fases, como lo quieran llamar, de la cadena tomarán el oxígeno, perdón, el hidrógeno y lo desfragmentarán separando sus electrones. Esto con el fin de generar una fuerza electrónica entre átomos y moléculas y así generar una separación y una unión de moléculas y poder generar ATP. Bueno, si bien todo tema tiene su nivel de complejidad, ese tema, bueno, estos temas de lo que son las rutas metabólicas, sí fue un gran reto para mí, lo es aún, porque siento que es muchísima información, pero también me genera un poco de tranquilidad el hecho de que aún estoy empezando pues en esto y que si Dios quiere pues probablemente tenga esa oportunidad de poder seguir aprendiendo. Además hoy nuestro docente nos proporcionó lo que es un libro, una guía se podrá decir sobre rutas metabólicas y claramente para estudiarlo, ¿no? Más que nada. Y pues así será en vacaciones y de hecho de una vez vamos a, a estudiar. Y de verdad que la materia de bioquímica sí es sumamente importante en cuestión de la carrera. Siento yo que fue de las materias más relevantes en este semestre. Y qué decide el profesor, la verdad, mis respetos, un gran docente, una gran persona. Creo que es el claro ejemplo de cómo ser un maestro, la verdad. Eh, Espero volver bueno, que vuelva a ser nuestro profesor, porque de alguna manera él tiene su manera de enseñar que hace que pues que todos aprendamos y que estemos más que nada atentos a la clase, a lo que él explica. Entonces me gustó bastante que él fuera nuestro profesor de una materia tan compleja. Y estoy muy feliz de poder haberles explicado este tema. Bueno, lo repito, es un tema que sí se me complica, pero poco a poco ir yendo a entenderlo más que nada, y pues así será. Muchas gracias por ver este video.